En esta ocasión nosotros vamos a resolver esta ecuación diferencial que vemos que es de segundo orden y es de Cauchy-Euler. Veamos la forma. Tenemos a multiplicado por t cuadrada y' más b multiplicado por t y multiplicado por y' más c multiplicado por y esto es igual a 0. Solamente que aquí lo representamos la y como la x, que lo que tienen en común es que son variables dependientes y la letra t es la variable independiente. Para este caso, x es variable dependiente y la t es la variable independiente. Entonces aquí vemos que no contiene un elemento parecido a esta ecuación. Por lo tanto, todavía cumple con la ecuación diferencial de segundo orden de Cauchy-Euler porque tenemos t elevado al cuadrado y una segunda derivada, y aquí tenemos sin la t, o podemos decirlo como t a la 0 y con una y o x sin derivar. Y vemos que es homogéneo porque en el lado derecho de la igualdad es 0. Entonces nosotros vamos a proponer una solución que satisfaga este tipo de ecuaciones diferenciales. En este caso dijimos que la x es la variable dependiente, entonces es x y esto es igual a t, nuestra variable independiente, y elevado a la r, que es una constante. Este valor se va a sustituir a la ecuación diferencial de Cauchy-Euler, pero necesitamos obtener hasta la segunda derivada. Entonces, para hallar la segunda derivada es necesario obtener la primera derivada. Veamos cómo se hace. Vemos que es x' y esto es igual a... Aquí en este caso vemos que es la variable independiente elevada a una potencia r. La r es una constante. Entonces se trata de la derivada de una función potencia. Simplemente bajamos esa r. Vamos a mantener la t. Mantenemos la r. Y lo que hacemos es que le restamos una unidad. Entonces simplemente se baja el exponente, se mantiene la t, se mantiene la r y le restamos una unidad. Es la derivada de una función potencia. Entonces ya concluimos que esta es la primera derivada. Pero necesitamos obtener la segunda. Entonces de la primera vamos a derivarla nuevamente. Quiere decir xb'. Esto será igual a r que va a multiplicar por... En este caso, esto todavía es una constante. Ahora esto lo vamos a bajar. Entonces, esto lo vamos a dejar ahí, pero esta parte la vamos a proteger con paréntesis, que es r menos 1, porque todo eso todavía es una constante, porque la r es una constante. Entonces vamos a quedar quieto esta t, y aquí en este caso será r menos 1, y todavía le vamos a restar una unidad más. En este caso va a ser r menos 1 menos 1. Por lo tanto, esto lo vamos a convertir como r menos 2, porque menos 1 nos da menos 2. Entonces decimos que xb', esto es igual a... Esta parte la vamos a simplificar. En este caso tenemos este por este y por este. Por lo tanto, vamos a multiplicar este monomio por este binomio. Pero al hacer la multiplicación, todavía lo vamos a proteger con paréntesis para que al último lo multipliquemos por esto. Entonces quiere decir que r por r nos da r cuadrada y r por menos 1 nos da menos r. Pero todo esto lo protegemos con paréntesis. Y ahora multiplicado por t elevado a la r menos 2. Determinamos la propuesta, así como que determinamos también la primera y la segunda derivadas. Pero en este caso, para esta ecuación diferencial, para este ejemplo solamente vamos a sustituir la x y la segunda derivada de la propuesta. Es decir, esta es la propuesta. Entonces, continuándolo por acá, vamos a sustituir, en este caso, t cuadrada será multiplicado por xb', es decir, esto. Entonces, abrimos corchete, vamos a sustituir todo esto, que es r cuadrada menos r, multiplicado por t elevado a la r menos 2, cerramos corchete. Ahora todo esto menos 2 veces multiplicado por la x. En este caso esto es x, que es t a la r. Y todo esto va a ser igual a 0. Ahora lo que tendremos que hacer es que podemos destruir los corchetes de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos como t cuadrada
que va a multiplicar por r cuadrada menos r multiplicado por t elevado a la r menos 2. Ahora todo esto menos 2t a la r y todo esto es igual a 0. Ahora lo que nosotros vemos es que tenemos 1, 2 y 3 cosas que se están multiplicando entre sí en el primer término del binomio, igual a 0. Entonces aquí vemos t cuadrada y aquí tenemos t a la r menos 2. Por lo tanto nosotros podemos aplicar la siguiente ley de los exponentes, que es el producto de potencias de una misma base. Esto significa que la base se conserva mientras que los exponentes se suman. Es decir, el 2 sumado con r menos 2. Es decir, que en este caso tenemos como t elevado a la 2 y ahora aplicándole esta ley tenemos como más. Pero aquí tenemos dos términos. Entonces estos los vamos a proteger con paréntesis. Bueno, se los recomiendo. Y ahora todo esto será multiplicado por esto último. Es decir, por este binomio que es r cuadrada menos r. Y ahora todo esto menos 2 veces t a la r. Y ahora todo esto es igual a 0. Ahora lo que tendremos que hacer es aplicar leyes de los signos. Más por más nos da más y más por menos nos da menos. Entonces, vamos a continuarlo por acá. Nosotros tenemos como t elevado a la 2 más r menos 2. A la vez multiplicado por r cuadrada menos r. Y todo esto menos 2t a la r. Y todo esto es igual a 0. Aquí concluimos que 2 y menos 2 son términos opuestos, se cancelan y solamente nos quedamos con t a la r. Entonces, continuándolo por acá, tenemos como t a la r multiplicado por r cuadrada menos r. Y ahora todo esto menos 2 veces t a la r. Y toda esa expresión igual a 0. Nos quedamos en esta parte. Vemos un factor común que es t a la r que se están repitiendo en este primer término y en este segundo término igual a 0. Entonces aquí vamos a aplicar el factor común. Vamos a extraer t a la r de cada uno de esos términos. Si vamos a extraer t a la r del primer término, su factor restante es este binomio, r cuadrada menos r. Entonces nosotros abrimos corchete y pues reescribimos este binomio, r cuadrada menos r. Y ahora si nosotros vamos a extraer t a la r de este segundo término, su factor restante es menos 2. Nosotros cerramos corchete y todo esto lo igualamos con 0. Al final de cuentas, si comprobamos, este por este nos da todo esto y este por este nos da todo esto. Entonces la factorización es correcta. Ahora necesitamos deshacernos de t a la r con la idea de obtener el polinomio característico de segundo grado. Entonces este término se va a pasar al otro lado a dividir, ya que se está multiplicando, a la vez que nosotros podemos destruir los paréntesis. Entonces nosotros vamos a obtener de la siguiente manera: r cuadrada menos r, ya eliminamos los paréntesis, y ahora todo esto menos 2. Este es igual a 0 sobre t a la r. 0 entre algo nos da 0. Entonces nosotros vamos a obtener como polinomio característico r cuadrada menos r menos 2 igual a 0. Nos quedamos con este polinomio característico. Vemos que es de segundo grado porque este es el de mayor exponente, el exponente 2. Entonces nosotros podemos encontrar dos raíces, ya sean reales o ya sean complejas, o también llamadas imaginarias conjugadas. En este caso vamos a hacerlo mediante la factorización de la forma r cuadrada más br más c, y esto es igual a 0. ¿En qué consiste? Que será la multiplicación de dos binomios iguales a 0. En este caso va a ser así: la multiplicación de dos binomios y todo esto es igual a 0. Para que obtengamos la r cuadrada, vamos a obtener la raíz cuadrada de r cuadrada, que eso nos da r. Entonces esas r's van a ponerse en el primer término, tanto del primero como del segundo binomio. Así, r y r. Entonces decimos que r por r nos da r cuadrada si nosotros aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación. Ahora nosotros vamos a decir qué signos deben de pertenecer aquí. Esto nos vamos a guiar con r cuadrada, que se asume que es positivo.
Entonces, más por menos, que eso nos da menos, y ese menos se va a poner acá. Y ahora este menos se va a multiplicar por este otro menos, menos por menos nos da más. Y ese más se va a poner acá. Y ahora nosotros vamos a poner dos números que sean iguales, que a la vez su suma de menos 1 y a la vez su multiplicación de menos 2. Se tratan de estos dos números que son el menos 2 y el más 1. Porque a final de cuentas menos 2 más 1, eso nos da menos 1, y menos por más, eso nos da menos 2 por 1, que nos da 2, o en este caso menos 2. Por lo que la factorización es correcta. Ahora nosotros vamos a aplicar el teorema del factor nulo, que dice lo siguiente: cuando se tiene la multiplicación de dos números entre sí y a final de cuentas esto es igual a 0, se puede separar de la siguiente manera: o A esto es igual a 0, o B esto es igual a 0. Entonces aquí nosotros podemos aplicarlo de la siguiente manera: o R menos 2 esto es igual a 0, o R más 1 esto es igual a 0. Aquí ya nosotros vamos a despejar las R's, las raíces que necesitamos. Entonces nosotros vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para este caso vamos a despejar R, por lo que 2 está como negativo, se pasa al otro lado positivo. Es decir que raíz 1, esto va a ser igual a 2. Y aquí vamos a llamarle R2 o raíz 2. Y por lo que este número que es 1 está sumando, se pasa al otro lado a restar o negativo. Es decir que raíz 2, esto es igual a menos 1. Entonces aquí hemos obtenido dos raíces, son reales, no están multiplicadas por imaginario, por lo que son raíces reales y vemos que son diferentes. Entonces se abrevia como RRD. En resumen, este es nuestro polinomio característico y esas son sus dos raíces, son reales diferentes. Entonces nosotros vamos a obtener la solución general de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler considerando raíces reales diferentes. Entonces nosotros vamos a recurrir a esta forma de la solución general. Solución general porque al final de cuentas, porque nuestra ecuación diferencial de Cauchy-Euler es igual a 0. Por lo tanto ya es directamente solución general, pero tomando en cuenta que son para las raíces reales diferentes. En este caso, la siguiente es x, esto va a ser igual a constante 1 multiplicado por x1 más constante 2 multiplicado por x2, donde x1, esto es igual a t elevado a la raíz 1, y la x2, esto es igual a t elevado a la raíz 2. Al final de cuentas nosotros podemos sustituir directamente x1 y x2 a esta forma, por lo que su forma final sería x, esto es igual a c1, sustituyendo x1 por aquí tendríamos como t elevado a la raíz 1 más c2 por x2, x2 es esto, que es t elevado a la r2. Entonces esta es la forma final de la solución general de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler de segundo orden, siempre y cuando sus raíces reales sean diferentes. Entonces simplemente vamos a sustituir las raíces 1 y la raíz 2. Entonces vamos a obtener como su solución general x, esto es igual a c1 multiplicado por t elevado a la raíz 1, que vale 2. Y ahora todo esto más c2 multiplicado por t elevado a la raíz 2, que vale menos 1. Entonces nosotros terminamos este ejercicio. Esta es su solución general que va a satisfacer este tipo de ecuaciones diferenciales. Terminamos el ejercicio.